Fin de semana apasionante en la Liga Endesa en esta jornada número 29. Prórrogas por doquier, finales reñidos y algún que otro resultado inesperado. De la emoción en el Baskonia Valencia Basket al tremendo desenlace entre Murcia y Bilbao hasta las victorias tan importantes de Barça, Granada y Andorra. Así que, como cada lunes, vamos a repasar lo ocurrido en todos los partidos de esta jornada 29 de la Liga Endesa. Arrancamos. Es difícil resumir todo lo ocurrido en el Valencia Baskonia, pero vamos a tratar de hacerlo. Y es que el partido entre Baskonia y Valencia Basket fue de esos que se escapan de cualquier guión, impredecible, con cambios inesperados y donde cualquier resultado fue posible, pero donde los vascos fueron quienes se llevaron el triunfo por 128 a 125 tras dos prórrogas. El choque empezó con un Baskonia enchufado, gracias a Marcus Howard, hoy inspirado en esos primeros compases. Balón que le llegaba, balón que metía, conectando 12 de sus 36 puntazos solo en el primer cuarto. Junto al escolta, Trent Forrest fue crucial en la victoria de los vitorianos, que fue el pilar del equipo en ambos lados de la cancha. El Baskonia rápidamente abrió una renta de 10 puntos, lo que llevó a los Taronjas a responder en un duelo donde no pudieron contar con Chris Jones. Fue entonces donde apareció Jan Montero, protagonista principal del partido. Poco a poco, los valencianos fueron recortando terreno, sin grandes mordiscos en el marcador, pero manteniéndose cerca. Así, hasta llegar a un último cuarto de infarto. Un triple en el último segundo de Marcus Howard les permitió a los vascos entrar 8 puntos arriba, pero ahí fue donde se terminó la tranquilidad para los de Pablo Laso. El desacierto se apoderó de los visitantes mientras el Valencia Basket despertaba. Un parcial de 26 a 18 en el último asalto, coronado con un triple en el último suspiro de Jan Montero, en otra gestión inexplicable del Baskonia en los segundos finales. Así llegamos a la primera de las dos prórrogas. Los locales venían en racha y llegaron a ponerse 4 puntos arriba, fruto del despertar anotador de Branko Badio. Pero el destino tenía otros planes para un partido de absolutos locos, y Marcus Howard dio un golpe encima de la mesa, conectando el triple que empató el choque a 12 segundos del final, no pudiendo los Taronjas ganar en la posesión definitiva. Otra vez empate, 5 minutos extra y un cierre increíble. La segunda prórroga fue de auténtica supervivencia. Howard, Forrest y Sedekerskis apretaron los dientes y cerraron el partido como pudieron, ante un Valencia agotado que no dejó de luchar hasta el último suspiro. El conjunto vasco sumó una victoria clave para seguir soñando con los playoffs, mientras los de Pedro Martínez suman la que es su segunda derrota en los últimos 4 partidos antes de viajar a casa del Real Madrid. Más apretada fue la victoria de Luka Murcia en casa del Surne Bilbao Basket por 83 a 80, en una semana fantástica para los vascos que no pudieron rematar, cayendo en el día de la celebración del título conseguido en Grecia este pasado miércoles. Un duelo reñido, salvo por algunos tramos, donde el buen inicio del Bilbao duró más bien poco, tomando el control del choque Luka Murcia tras 2 minutos de encuentro, manteniéndose por delante en el marcador hasta el pitido final. No obstante, los vascos estuvieron a la zaga durante el resto del choque, con Abdurrahman y Frey muy enchufados en ataque. La salida del descanso de los murcianos fue tremenda. Un parcial de 23 a 10 les permitió ponerse 20 puntos arriba. Una máxima que dio la sensación a los visitantes de que podían llevarse el triunfo de Miribilla. Pero el Bilbao Basket tenía una bala guardada, y los locales se recompusieron en el último asalto consiguiendo una remontada increíble que les llevaría a forzar la prórroga. Un parcial de 34 a 16 fue lo que cambió el guión del partido. Abdurrahman fue el artífice del cambio, pero un triple de Frey a pocos segundos del final y una pérdida de Kurucs llevaron el choque al tiempo extra. Una prórroga espectacular, en la cual pudo pasar de todo, en donde el Bilbao tuvo el tiro para empatar y forzar el segundo tiempo extra, pero Frey falló 2 lanzamientos seguidos y la victoria puso rumbo a Murcia. Enis fue el máximo anotador con 15 puntos en una gran actuación de Kurucs y Radovic, y el Luka Murcia mantiene la racha de 2 triunfos consecutivos. El Barça se impuso al Unicaja en un partido tremendo en el Palau Blaugrana por 83 a 81, en un choque que reafirma el gran momento de los culés en Liga Endesa con su 6ª victoria en las últimas 7 jornadas. Un partido muy reñido que cayó del lado del club blaugrana tras un final apretadísimo y resistiendo el intento de remontada de los andaluces con un fantástico último cuarto. Los malagueños presentaron batalla y tuvieron una buena oportunidad, pero se quedaron cortos en los minutos finales. Partido donde ni el Barça ni el Unicaja lograron irse por encima de los 8 puntos, con un total de 9 alternancias en el electrónico. De hecho, llegados al descanso, la diferencia era más bien minúscula, con tan solo un +2 para los culés, después de un cierre repleto de errores. Y en el arranque de la segunda mitad, los de Ivonne Navarro conseguirían al fin tomar control del partido.
Un buen parcial que les permitió ponerse 5 puntos arriba, alargando ese buen momento hasta entrar por delante al último asalto. Fue ahí donde el Barça supo jugar muy bien sus cartas. El trío formado por Joel Parra, Jabari Parker y Kevin Panther se unió en el último asalto para firmar 21 puntos entre los tres y tumbar al Unicaja. El Barça tuvo la oportunidad incluso de llevársela a verás, pero los malagueños lo evitaron con 2 canastas en el último minuto, incluido un triple de Kendrick Perry. Gran triunfo en términos de clasificación para el Barcelona, que acerca a los culés a los verdes en la tabla con 18 triunfos. El Unicaja, por su parte, ya piensa en el Morabanc Andorra la próxima semana. Esta jornada nos dejó algo más que un simple partido para el Covirán Granada, y es que lo que se vio en el Palacio de los Deportes fue una auténtica batalla y un golpe encima de la mesa del conjunto dirigido por Pablo Pit. Después de 9 derrotas consecutivas, los granadinos encontraron al fin su momento. Se impusieron al Baxi Manresa por 86-80 en un duelo que les permite seguir soñando con la permanencia. El partido no empezó de la mejor manera para los de casa, con el Manresa saliendo muy fuerte, con Cameron Hunt de manera imparable, que anotaría 9 puntos solamente en el primer cuarto. Rápidamente los catalanes se pusieron por delante, cerrando el primer asalto con un parcial de 26-18, que parecía el guión de otros fines de semana para el Granada. Tras el paso por vestuario, Samir Enowa emergió como el alma ofensiva del Covirán con un gran nivel por parte del francés, que sumaría 12 tantos en la salida del descanso. Pero el Manresa mantuvo el tipo, con un buen trabajo de Obasohan y Kate bajo los aros, manteniendo la diferencia y entrando por delante al último asalto. Y fue entonces cuando cambió todo. Con un parcial brutal de 15-1, el Covirán Granada desató la locura en su casa. Una defensa tremenda, ataques rápidos y un Elias Van Tonen que se echó el equipo a los hombros. El finlandés firmó una actuación tremenda junto a Ubal y Visconti para liderar a los andaluces a la victoria. El desplome ofensivo del Manresa fue tremendo en ese último cuarto con un 0 de 8 en triples que le dio la victoria al Covirán Granada. Con este triunfo, el Covirán respira aliviado y tiene un mejor panorama de cara a aspirar a la salvación, sumando su 7º triunfo del año, mientras que el Manresa pone fin a su gran momento y la semana que viene jugará ante el Breogán. El Real Madrid consiguió una victoria más en su visita a Girona, llevándose el partido por 79-71 en un encuentro que les mantiene en lo alto de la tabla. A pesar de que en el primer cuarto fue favorable para el Girona, que comenzó bastante bien, los de Chus Mateo supieron reponerse y no tardaron en recuperarse y tomar control del marcador. El equipo blanco ajustó en defensa y empezó a imponer su ritmo, lo que les permitió dar la vuelta al electrónico y llegar al descanso con una ligera ventaja de apenas 5 puntos. Las cosas estaban apretadas y el paso por vestuarios permitió sacar la mejor versión del Real Madrid. Ahí fue donde apareció Djanan Musa, anotando 17 de sus 22 puntos en el tercer asalto con un brutal 5 de 6 en triples. Un paso adelante del bosnio que rompió el choque y los líderes se escaparon definitivamente. Eventualmente, el Girona llegó a empatar el encuentro a 63 con buenos minutos de Marcos e Iroegbu, pero el Real Madrid supo controlar muy bien el tempo del encuentro. En los últimos minutos, Mario Gesson ya se encargó de sentenciar el choque con 9 puntos consecutivos. Buena actuación de los mencionados Musa y Gesson ya, así como de Campazzo, con 7 asistencias para sumar la que es la 17ª victoria consecutiva del conjunto madrileño. Por parte del Básquet Girona caen por segunda jornada consecutiva y la semana que viene se medirán a la Laguna Tenerife. Partido intenso entre la Laguna Tenerife y el Leima Coruña, que se llevaron los aurinegros por 92-83 en un choque que tuvo dos caras muy distintas. El inicio fue eléctrico. A Coruña salió con todo con el objetivo de pelear por la victoria. Con un juego rápido y mucho acierto, los gallegos lograron llegar al descanso por delante con una renta de 6 puntos tras un gran trabajo de Brandon Taylor y Scrap. Pero los de Chus Vidorreta son uno de los conjuntos más sólidos y con más experiencia de la competición, y eso se notó tras el paso por vestuarios. Los aurinegros subieron el nivel defensivo y eso se trasladó al ataque. Tim Abromaitis consiguió 3 triples seguidos que hicieron despertar a los tinerfeños. El Leima Coruña no se rindió. Taylor mantuvo a los suyos con vida durante muchos minutos, pero en el tramo final pesó la experiencia. Marcelinho Huertas tomó el control del partido cuando más quemaba la bola y Demit Kramer sentenció el encuentro. Un global en la segunda mitad de 44-32 fue demasiado para los gallegos. Con esta victoria la Laguna Tenerife suma ya 23 triunfos en esta temporada, mientras que se complica la situación para el Leima Coruña con la victoria del Granada, que les deja en última posición y a 4 de la salvación. Pasamos ahora a la victoria del Dreamland Gran Canaria, que volvió a la senda de la victoria tras imponerse con autoridad por 97-87 a un Casa de Monzaragoza en apuros. Un triunfo que permite a los canarios cortar su mala racha y recuperar terreno en la lucha por los playoffs, mientras que para los rojillos significa su 5ª derrota consecutiva. Desde el salto inicial el Gran Canaria se mostró más enchufado y con las ideas más claras. Mike Toby dominó la pintura en los primeros compases, imponiendo su físico ante la defensa de un Casa de Mon algo dispersa. Aún así, Zaragoza logró mantenerse gracias a los puntos de Miguel González.
La igualdad fue la nota predominante en una primera mitad intensa, en la que un breve arreón del Zaragoza les permitió ponerse por delante, aunque el acierto exterior de los visitantes con 3 triples casi consecutivos les permitió irse 3 arriba al descanso. El tercer cuarto fue un intercambio de golpes constante. Casademont se encomendó a Bell Haynes, quien dio esperanza a los locales, entrando así arriba al último asalto. Pero cuando parecía que los de Fisac podían escaparse, el Granca respondió, y a partir de ahí los amarillos pusieron rumbo a la victoria. Todo ello impulsados por el gran rendimiento de John Surna, anotando 13 de sus 24 puntos solamente en el último asalto. Los de Jack Alakovic conseguirían un parcial de 12-2 que noqueó definitivamente a Casademont, y ahí se terminó la película. Los intentos de remontada de Zaragoza por medio de Dublevich no fueron suficientes y los amarillos se llevaron la victoria a domicilio. El Dreamland Gran Canaria rompe su mala racha de 2 derrotas consecutivas y la semana que viene recibirá al mencionado Covirán Granada, mientras que Casademont suma una nueva caída y llevan 12 en los últimos 15 partidos antes de medirse este miércoles al Leima Coruña. En Lugo, la tarde se presentaba cargada de ilusión para el Río Breogán por su buen momento, pero el Joventut tenía otros planes. El equipo catalán se impuso con claridad por 82-65 en un partido donde la diferencia se marcó desde el primer minuto. La Peña salió a la pista con todo, y en cuestión de minutos los visitantes ya mandaban con un parcial demoledor de 20-7, dejando al Breogán sin apenas respuesta. Los gallegos, atascados en ataque y perdiendo balones con demasiada facilidad, veían cómo el partido se les escapaba de las manos a las primeras de cambio. La clave pasó por Ante Tomic. El croata firmó una actuación tremenda con 16 puntos y 10 rebotes, controlando a placer todo lo que sucedía sobre la cancha. No solo anotaba, sino que manejaba los tiempos, asistía y dirigía desde el poste bajo. Al descanso, el Joventut dominaba por 44-25 con un marcador completamente roto, y aunque el Breogán trató de reaccionar tras el paso por vestuarios con Deide Grant y Touré tirando del carro, la diferencia era demasiado grande. Cada vez que los locales amenazaban con acercarse, los de Dani Miller respondían al instante. En el último cuarto, el Breogán logró recortar hasta ponerse a 12 puntos, pero una pérdida de balón en un momento clave acabó con cualquier atisbo de esperanza. Así, el Joventut se llevó un triunfo vital que les mantiene vivos en la carrera por los playoffs, mientras que el Breogán sigue en la zona media, muy lejos del descenso y de la postemporada. Y cerramos con la contundente victoria del Morabanc Andorra sobre el Jayopos Lleida para dar un pasito más hacia la salvación por 96-79. Los de Joan Plaza dieron un auténtico clinic en ambos costados del campo, consiguiendo rápidamente una ventaja amplia y escapándose en un abrir y cerrar de ojos en el marcador. Un parcial magnífico al final del segundo cuarto fue el pistoletazo de salida para los andorranos, gracias a un magnífico trabajo de Jerry Harding con 12 puntos. A partir de entonces, el Morabanc Andorra empezó a despegar, aprovechándose de paso del desacierto exterior del Lleida. Así, hasta llegar al descanso con una renta de 19 puntos que no hizo más que crecer y crecer en la segunda mitad. Así, hasta una máxima de 31, con la que la Andorra tocó techo y el partido quedó visto para sentencia. Un encuentro perfecto para los de Joan Plaza, con la que alcanzan la 11ª victoria de la campaña y la tercera en los últimos 5 partidos. El Jayopos Lleida no tuvo su día y la semana próxima se medirá a Lucan Murcia.